nombre es Lorena y soy cofundadora y CEO de Snackery. Y hoy les preparé una presentación para contarles un poco más de cómo llegamos hasta aquí. Pues para arrancar, les cuento que hoy Snackery es una empresa de snacks y no cualquier snack. Una empresa de snacks se combinan dos atributos importantes. El primero es salud y el segundo es diversión al consumirlos. Y por eso hablamos de snacks con los que soñas. Y es que para nosotros es importante, si estamos pensando en crecer como empresa, y creemos que la alimentación saludable es el futuro, queremos crear experiencias que deleiten a nuestros consumidores, pero que también les permitan tener más vidas saludables, porque queremos estar siempre presente en sus alacenas, no solo en dietas o en épocas de restricción, sino que queremos que se sientan cómodos y cómodas dándoles a sus familias nuestros snacks y comiendo lo que nosotros creamos para ustedes sin culpa. Así que al día de hoy tenemos 3 productos. Espero que algunos de ustedes ya hayan probado algunos de nuestros productos. El primero es Tazu Chips. Tazu son chips, láminas crujientes de fruta deshidratada con intensos sabores a frutas sin nada agregado. Eso significa que no tiene preservantes, aditivos, no tiene azúcar agregada. El segundo de nuestros productos que ven en medio de la pantalla es Frappy. Frappy es un rollito de fruta, siempre deshidratada y con atributos bastante similares a Tazu, de que no tiene azúcar agregada y no tiene preservantes y aditivos. Y es un producto que estamos posicionando como un producto más apropiado para un mercado más infantil. Lo pueden ver en el empaque, que tiene un monito y tiene diferentes animales. Y por último, un lanzamiento reciente que es Tazu Crackers, que son galletas saladas con ingredientes reconocibles y naturales que justamente pues acabamos de lanzar en el mercado guatemalteco. Y en Guatemala nosotros hacemos nuestra propia distribución, estamos en más de 90 puntos de venta con distribución propia y recientemente pues también nos hemos apoyado de un distribuidor que nos ha ayudado a llegar a más canales al interior y pues más adelante les voy a contar un poquito de la expansión territorial que hemos tenido. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Y por qué hacemos snacks saludables? Así que les voy a contar una serie de pasos que tomé, algunos sola, otros acompañada de mis socios, posteriormente acompañada de miembros de nuestro equipo que nos han acompañado en estos años de aprendizaje y pues de crecimiento como startup. Así que el primer paso no es un paso firme en la dirección de emprender, yo le llamo paso cero porque en mi opinión, sin haber vivido estas experiencias, no hubiera finalmente decidido emprender. Y después de graduarme del colegio, voy a retroceder un poco. Caro les contaba, estudié en Washington, pues me fui a vivir a Washington a estudiar mi licenciatura. Y estuve en Georgetown University, donde escogí estudiar marketing y finanzas, pero también donde expandí mis experiencias de liderazgo, participando, por ejemplo, en asociaciones de estudiantes que apoyaban temas que a mí me apasionaban, donde conocí culturas nuevas, tenía muchos estudiantes de muchas culturas, rincones nuevos, me recorrí toda la ciudad y en realidad expandí mi manera de ver el mundo. Después de graduarme de la universidad, me mudé a Nueva York. En Nueva York estuve 3 años trabajando en una empresa de investigación de mercados, una empresa que hacía estudios muy grandes a nivel Estados Unidos y donde adquirí las bases de los conocimientos que hoy me han ayudado en la validación y prototipaje que nos han servido para innovar en Snackery y que también son la base de algunas de las clases que doy en la universidad. Así que, aparte de vivir sola, en estos 7 años me topé con que tenía que tomar mis propias decisiones de comida en términos de consumo, lo que consumía, por ejemplo, en restaurantes, pero también lo que compraba en el supermercado. Y desarrollé realmente un gusto y un interés por lo saludable, ¿verdad? Por consumir comida saludable. Y una cosa que me ayudó es que en la universidad donde estaba ni siquiera, ¿verdad? Porque estaba en Washington, no sé, pero ni siquiera habían cadenas de comida rápida cerca donde yo estudiaba. No había literalmente un McDonald's cerca caminando, ¿verdad? Al cual yo pudiera ir, eso y otro montón de ejemplos, ¿verdad? Entonces, comprar comida que yo pudiera preparar, ya sea en los dormitorios o cuando ya tenía apartamento, siempre estando en la licenciatura, era un viaje. Y tenía que ir, por ejemplo, al supermercado, caminaba 25 minutos, o sea, de casa al supermercado y 25 minutos de regreso, yo con bolsas, ¿verdad? Que me duraran por lo menos un par de semanas para poder cocinar.
Y digamos que en esas elecciones personales de comida que hice, tenía muchas opciones saludables. Y no solo en la licenciatura, sino también después en mi primer trabajo, ¿verdad? Después de esto, pues regreso a Guatemala a trabajar para una multinacional de consumo masivo. Primero estuve en un puesto de inteligencia de mercados, después estuve como gerente de marca regional y global y me tocaba viajar mucho. Y continué en estos viajes teniendo cierto acceso, ¿verdad?, a opciones saludables, en especial opciones de snacks. Y entonces, por ejemplo, yo tenía un día largo de trabajo y así se veía un café en donde yo iba a comprar mis snacks para acompañarme de ese, ¿verdad? De ese largo día de trabajo. Y no solo eso, también visitaba muchos supermercados por mi trabajo y siempre estaba pendiente de qué innovaciones existían, qué estaba pasando en la categoría de bebidas y de comida saludable. Y cada vez que regresaba de un viaje, un café en Guatemala se veía un poco diferente, ¿verdad? Así se veía un café en Guatemala. Y no sé si alcanzan a leer en la pantalla, pero dice, acompaña tu café con, en la pastelera, ya les estoy dando la respuesta, o sea, acompaña tu café literalmente con pasteles y postres, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, de mi parte, pues había mucha frustración, ¿verdad? De que en habiendo estado o viviendo durante estos años fuera, teniendo muchas opciones, incluso en este puesto que me permitía viajar, estando inspirada por todo lo que estaba pasando en este mercado, llegaba a Guatemala y no tenía esas opciones para, por ejemplo, poder acompañar un café, pero opciones de snacks saludables que estuvieran listos para consumir. Entonces, yo diría que en esta etapa, pues la curiosidad me acompañó durante estos años. Esa curiosidad me hacía, por ejemplo, comprar referencias de comida saludable para estar al día con las innovaciones, para ver qué decían los empaques, por ejemplo, cómo presentaban los atributos saludables, los empaques, con qué tono hablaban los fundadores de las empresas, porque en realidad me encantaba probar esas opciones más recientes que se habían lanzado en esos mercados donde yo viajaba, y esta curiosidad y mi mente hambrienta por aprender y aportar en esta empresa donde yo trabajaba en ese momento me abrió a nuevas experiencias y encendió mi creatividad, porque el siguiente paso probablemente no se hubiera dado si yo no hubiera tenido este paso cero. Y para los que están en el público, en realidad los invito a que exploren cuáles son sus pasos cero, porque su paso cero yo lo estoy viviendo en retrospectiva, pero ustedes puede ser que ya tengan hobbies o pasiones, cosas que les encante hacer, que después enciendan la chispa de otras cosas que se conviertan en sus emprendimientos o que les ayuden a tener intraemprendimientos donde ustedes están trabajando, si estuvieran trabajando, ¿verdad?, para una empresa. Entonces, pues para mí el siguiente paso es el momento en el que decidí emprender. No sé si se acuerdan del café que les enseñé que yo veía en Guatemala, donde mis opciones para acompañar mi café eran postres. Pues bueno, un día, en un ambiente muy similar, me topé con unos snacks de fruta deshidratada para acompañar mi café. Y realmente, o sea, cuestioné junto a uno de los que hoy es mi socio, si realmente era necesario que ese snack, en ese caso, fuera importado a Estados Unidos, porque la fruta que probablemente estaban usando para hacer ese snack era fruta local o regional, y entonces no hacía sentido que estuviéramos importando algo que probablemente tenía su origen cercano, ¿verdad?, a nosotros. Entonces, en ese momento yo seguía trabajando en la empresa de consumo masivo, pero decidimos asociarnos con otras 3 personas, 2 de ellas son ingenieros en alimentos, para ver cómo echábamos a andar este proyecto. Y entonces, para hacerles corta la historia, no encontramos quién nos pudiera copiar el producto que queríamos literalmente copiar, y por eso en la pantalla ven un Me Too. Y uno de nuestros socios, que es ingeniero en alimentos, dijo, bueno, voy a hacer unas pruebas, y regresó a una de nuestras reuniones con un prototipo que se veía algo así. Y ese prototipo no era una copia de algo existente, que era lo que originalmente queríamos hacer. Ese prototipo era y sigue siendo un producto súper diferente que no existe en otros mercados, con una experiencia de consumo realmente única, porque es como comerse una papalina, ¿verdad?, liviana, pero crujiente, con un intenso sabor a fruta y nada agregado. Así que
Al habernos acompañado, pues, de un equipo de socios multidisciplinario con 2 ingenieros en alimento, que obviamente fue muy importante, inventamos un producto muy diferente y definimos una manera de abordar nuestros siguientes pasos con una visión muy ambiciosa de llevar este snack tan único a más paladares a nivel regional. Y desde ese entonces realmente no hemos visto atrás, seguimos siendo el mismo equipo de socios fundadores que sigue siendo el compás estratégico de Snackery. Así que bueno, después de encontrar este prototipo único de snack de fruta, se me atravesó la oportunidad de hacer una maestría en administración de empresas. Y digo, se me atravesó la oportunidad no porque no la estuviera buscando, sino que pues yo estaba emprendiendo, había decidido emprender en este paso uno. Mi rol, y les conté un poco que trabajé en una empresa de investigación de mercados y, y, y marketing, mi rol era un rol de marketing, era un rol de desarrollo de producto. Y a medio camino, cuando estaba en este desarrollo, pues decido hacer esta maestría que siempre había estado en mis planes y me fui a vivir otra vez a Estados Unidos. Esta vez me fui al norte de Chicago, una ciudad que se llama Evanston, y estuve ahí por 2 años. Pues seguía con mi participación, digamos, de marketing en este emprendimiento paralelo a estar estudiando tiempo completo, pero sucedió algo interesante en el camino. Y es que empecé a usar mi snack, mi prototipo, como ejemplo en muchas de mis clases. Y eso me llevó a querer tomar más clases de emprendimiento y me llevó a querer acercarme a programas de emprendimiento fuera de mis clases y a citar a mis profesores que tal vez me daban una clase de marketing, por ejemplo, en horarios fuera de clase para hacerles preguntas de mi empaque, de cómo lo veían, que me dieran su feedback, porque eran personas pues, con mucha experiencia. Y entonces, al final de estos 2 años, pues hice varios estudios con consumidores. em, Pueden ver o pueden apreciar en la pantalla algunos scans de esos estudios que hicimos focus groups. En la primera imagen donde ven los colores tipo semáforo, alguien nos dice hate strawberry banana, ¿verdad? Odio fresa banano. Y entonces hicimos estudios con consumidores para mejorar esos prototipos, para mejorar la forma, para mejorar el nombre, el empaque, etcétera. Pueden ver también por ejemplo, un pantallazo de lo que yo presentaba en mis clases, que eran avances de qué estaba haciendo yo con mi proyecto, ¿verdad? Una foto de un gimnasio en donde hice un estudio, donde le di muestras a consumidores y le hice algunas preguntas. Y bueno, finalmente me gradué con la idea de que este proyecto con el que estaba involucrada estaba teniendo muy buenos resultados. Y estaba teniendo muy buenos resultados para los consumidores con los que yo estaba en contacto en Estados Unidos, pero también estábamos haciendo estudios paralelos en Guatemala, entonces estaba teniendo muy buenos resultados también en Guatemala y la gente se moría por comprarlo. Entonces me dio un sentido de urgencia de tener que lanzarlo ya. Em, y prácticamente eso fue lo que me pasó a mí en el paso 2 y les hablé a mis socios y les dije, yo me quiero hacer cargo. O sea, si me dan la oportunidad, me quiero encargar de liderar esta empresa. Y claramente me dieron la oportunidad y esa es la razón por la que estoy aquí hoy, ¿verdad? Contándoles esta historia. Y en retrospectiva, pues una de las cosas que realmente me hizo lanzarme al agua para liderar este emprendimiento es haber hecho tanto testing o validación. Los resultados de estos estudios y esas conversaciones que tuve con profesores o con otros emprendedores que estaban haciendo cosas muy similares en Estados Unidos, le dio un sentido de urgencia a hacer realidad el proyecto. Así que me regresé a vivir a Guatemala después de la maestría y unos meses después lanzamos Tazo aquí en Guatemala. Era a finales de enero del 2016. Y bueno, les voy a contar un poquito cómo ha sido esa evolución desde que lanzamos Tazo. Empezamos, primero, pues les contaba, 2016 lanzando en puntos de venta más pequeños, puntos de venta con fácil ingreso, por ejemplo, como Delis, como Délica y Orgánica, en donde nos dejaban ingresar pues muy rápido y empezábamos a ver rotación del producto. Empezábamos a tener comentarios de los consumidores y después La Torre, en ese mismo año, y muy realmente como un par de meses después, nos dio la oportunidad de ingresar con ellos a 12 puntos de venta. Y el producto empezó a rotar bastante bien, más comentarios de los consumidores, más visibilidad, etcétera, etcétera.
El siguiente año se nos acercó PriceMart y nos dio un espacio para que pudiéramos hacer unas pruebas con ellos para ver si nos quedábamos con ellos con un espacio ya pues más de fijo. Hicimos algunas pruebas, siempre con esta metodología de validación que hemos tenido. Así que logramos ingresar con PriceMart en el 2017. Finalmente, en el 2018 logramos entrar a Pais y a Walmart, que fue una negociación que nos duró mucho más tiempo. Y para este entonces, pues estábamos aprovechando a consolidar el mercado de Guatemala, ¿verdad? Frente a ustedes, los consumidores, pero en realidad tras bastidores también, o sea, prácticamente lo que estábamos haciendo es que estábamos haciendo cambios importantes en la producción, haciendo cambios en el empaque que eran absolutamente necesarios para poder empezar a exportar a otros mercados, para poder producir a mucho mayor escala, ¿verdad? Entonces, estábamos manejando pues en paralelo consolidar y desarrollar el mercado local mientras estábamos haciendo ciertas mejoras em, para poder crecer, ¿verdad? A mucho mayor escala. Y bueno, el siguiente año nos expandimos a El Salvador, entramos a una cadena similar a La Torre, que se llama Super Selectos, em, y realmente también empezamos a ver más rotación del producto, nos estábamos preparando para pues, un 2020 también con más expansión territorial. De hecho, hicimos nuestro primer despacho a Costa Rica el 2020 y llegó la pandemia. Y nuestros planes de crecimiento en algunos mercados se vieron totalmente interrumpidos y más adelante voy a entrar a detalle. Así que nos adaptamos y pues en Guatemala una de las cosas que hicimos es que lanzamos la venta a domicilio, ¿verdad? Que antes nos habíamos rehusado a tener, nos habíamos querido enfocar en estar en cadenas, atender a las cadenas, pero realmente se ha convertido en un canal muy importante de ventas para nosotros, en especial con tantas interrupciones que tuvimos de locomoción al principio de la pandemia, ¿verdad? Y no solo nosotros, sino también los mismos supermercados que no estaban listos para todo este volumen de ventas online. Y pues, este, si vemos mi pantalla, es una manera lineal de crecer y expandirse, pero realmente para nada ha sido lineal. De hecho, ha sido todo lo contrario. Estos logros que hemos tenido han estado acompañados de cambios de personal, ¿verdad? Dentro de la empresa, de cambios en el empaque, como les mencionaba, mejoras en producción, desvíos completos en términos de planes que habíamos preparado. Somos una empresa que nos gusta planificar, por lo menos, y después nos adaptamos, pero desvíos completos, tener que recurrir al plan B, al plan C, al plan D, y realmente toparnos con que muchas de las cosas que creemos que van a suceder o que planificamos no suceden en el tiempo que nosotros queremos que sucedan o como las teníamos previstas, etcétera, ¿verdad? Entonces, los emprendedores en el público saben que así es, ¿verdad? Los que sobrevivimos el emprendimiento, desarrollamos una capacidad para poder de cierta manera surfear la ola sin, tal vez sin que nos revuelque tanto y realmente sin ahogarnos, ¿verdad? Entonces, em, realmente en estos años, ¿verdad? Que estuvimos buscando expansión territorial, crecimiento en volumen, consolidación de los mercados, pues y mientras avanzábamos en este camino no tan lineal, también aprovechamos para escuchar al consumidor. Y con esa retroalimentación que nos dio a nosotros el consumidor, eh, identificamos una oportunidad para poder lanzar un producto siempre saludable, en este caso también elaborado a partir de fruta, que fuera más enfocado en niños, que tuviera una porción menor de fruta y que fuera más divertido al consumir. Así que desarrollamos Frappy, que es nuestro segundo producto que ya les había contado, que este lo lanzamos el año pasado. Aquí en Guatemala ya nos pueden encontrar en supermercados. Y realmente, así como con Tazu logramos crear, y con Tazu fue más por accidente, una experiencia excepcional de consumo, con Frappy estábamos hablando de abordar, ¿verdad? De deleitar a niños, logramos también una experiencia excepcional de consumo, porque para los papás del público se podrán imaginar que nosotros, ¿verdad? Creemos en alimentación saludable, estamos vendiendo un snack saludable, ¿verdad? Win, o sea, ganamos. Los papás están comprando solo fruta para sus hijos.
también ganan, pero los hijos creen que se están comiendo un dulce y en realidad se están comiendo solo fruta. Así que ganamos también. Todos estamos contentos. Y realmente pues ha sido muy interesante ver pues cómo los niños, y Carolina nos mencionaba que sus hijas son fans también de Frappy, realmente se emocionan al abrir el rollito y jugar con él y hacer diferentes cosas. Así que también pues hemos creado una experiencia, en este caso ya un poco más a propósito, ¿verdad? Pero una experiencia excepcional con un mercado nuevo, una expansión de portafolio que viene a aportar realmente a nuestras ventas y eso sucedió hace un poquito más de un año. Y yo creo que me estaría comiendo una parte súper importante de esta historia si no les menciono que el 2020 ha sido el año de más aprendizaje. Probablemente en este año hemos aprendido como equipo más de lo que aprendimos en los 4 años anteriores, porque sí, o sea, la pandemia nos pegó a todos, especialmente a los pequeños, de maneras que no pudimos prever y de maneras que no logramos reaccionar tan rápidamente porque había mucha incertidumbre, ¿verdad? Y eso nos pasó un poco a todos en todo sentido. Para nosotros, y les comentaba un poco antes, la pandemia representó una baja de ventas en supermercado porque les comentaba, pues tuvimos muchas interrupciones en horarios de supermercado, nosotros como consumidores también tuvimos muchas interrupciones en nuestra locomoción. Em, los supermercados no estaban listos para recibir todo este volumen de ventas online y bueno, representó también una interrupción en el crecimiento que nosotros teníamos planificado para nuestros territorios. Un ejemplo de eso es que en El Salvador, que estábamos a punto de ingresar a nuevas cadenas, el presidente decretó que no se podían vender snacks. Y no especificó el presidente qué tipo de snacks no se podían vender, pero nuestro distribuidor no se tomó el riesgo y tuvo que dejar de vender Tazu desde marzo hasta mediados de año. Entonces se nos cayeron esos ingresos a cadenas en El Salvador, se nos cayeron otros ingresos a cadenas en Costa Rica y son negociaciones que habíamos trabajado durante mucho esfuerzo y con muchos meses. Así que como buenos emprendedores, y no digo solo yo liderando la empresa como emprendedora, sino realmente los miembros de mi equipo que realmente, aunque no sean los emprendedores como tal, han desarrollado esta destreza de pensar como emprendedores, nos tocó adaptarnos ágilmente y lanzamos nuestro canal de venta directa a domicilio, como les decía antes, que hoy representa una buena porción de las ventas, pero también que representa una oportunidad de lidiar directamente con los consumidores. Si se ponen a pensar, yo les contaba, ¿verdad? Desde nuestros inicios entramos a Delis, entramos a La Torre, estábamos en PriceSmart, en Pais, nuestros clientes eran estas cadenas. Ahora, nuestros clientes eran los consumidores finales y nosotros siempre diseñamos en base o sea, a la retroalimentación del consumidor final. Y ahora por primera vez podíamos tener ese contacto con ellos y pedirles más retroalimentación y estar más cercanos y generar reventa, etcétera, etcétera. Así que ese contacto directo con el consumidor nos ha ayudado también a acelerar otros proyectos de innovación que responden a necesidades muy puntuales de la pandemia. Les contaba que tenemos un lanzamiento reciente, ¿verdad? Entonces, es resultado de haber visto una necesidad de lanzar productos con un menor desembolso, productos un poco más clásicos y menos de nicho. Todas estas necesidades que vimos en plena pandemia con ingredientes reconocibles, siempre saludables y naturales. Así que arrancamos de cero el desarrollo de nuestra nueva línea de galletas saladas que lanzamos finalmente hace un par de semanas. Y realmente para los que no nos conocen todavía, en esta época del año, que no les recomiendo obviamente que hayan juntas muy grandes, si piensan juntarse entre familia en grupos pequeños, agregar Tazo Crackers a sus tablas de quesos, le pueden también agregar Tazo Chips y Frappy, es absolutamente genial. Así que bueno, este es nuestro último lanzamiento, un bebé de pandemia. Y lo que hemos aprendido realmente en todos estos años de crecimiento y especialmente en el 2020 es que la adaptabilidad es una destreza que, bueno, que les decía, hemos desarrollado como equipo y en la empresa, pero que nos ha permitido seguir creciendo y en esencia este año sobrevivir.
Dice Charles Darwin que las especies que sobreviven no necesariamente son las más fuertes ni las más inteligentes, sino las más adaptables al cambio. Y en nuestra especie de startups de comida, orgullosamente sobrevivimos un año de pandemia, estamos posicionados para continuar creciendo con la misma visión que nos ha distinguido desde el principio y afortunadamente con algunos lanzamientos nuevos, incluyendo algunos mercados de Sudamérica que no creíamos que iban a suceder pronto, pero que están prontos a suceder. Así que realmente el 2020 nos ha dejado con muchas lecciones. Y bueno, todo lo que les he comentado, que hemos logrado, que hemos hecho estos años, es gracias a las personas que ven ustedes en la pantalla, que es nuestro equipo del día a día, que somos 5 pelones haciendo todo lo que les he comentado, haciéndolo realidad. ¿A dónde vamos? Lo más importante es que vamos a continuar trabajando para crear snacks espectaculares, llevándolos a nuevos territorios, pero siempre para contribuir a que todos podamos optar por más opciones saludables y poder vivir así más y mejor como resultado de esto. Y bueno, hoy les he hablado de la curiosidad, de cómo la curiosidad influyó en haber tomado para mí el primer paso para emprender, que este emprendimiento ha sido un viaje de buena compañía, compañía que realmente nos ha ayudado a inventar nuestro primer producto tan diferenciado, pero también a navegar las decisiones estratégicas más importantes y muy difíciles que nos han tocado en esta época de pandemia. Les hablé de cómo los resultados de todas las validaciones que hice en mi maestría me ayudaron a decidir que era yo la que quería liderar este emprendimiento. Y también les hablé de cómo la adaptabilidad pues es un ingrediente importante que a nosotros nos ha acompañado desde el inicio y que fue aún más importante en el 2020 y posiblemente el ingrediente más importante que todavía no les he mencionado, que por lo menos a mí me hace levantarme todas las mañanas para querer construir, ¿verdad? Construir esta empresa es la misión, que estoy convencida de que realmente al crear snacks como Tazo y Frappi, estamos dejando un legado de alimentación saludable y contribuyendo a la calidad de vida de muchas personas.